Gracia del Señor. ¿Cuántos pueden celebrar que esa gracia los alcanzó? Gracias, Señor. Tu presencia está en este lugar. Somos los rescatados por tu gracia, los invitados por tu amor. Tú has cubierto nuestras historias, Señor, con tu perdón. Y por eso hoy queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Queremos escucharte hoy. Inclina nuestro corazón a escucharte. Toda distracción, toda situación que quiera llevar nuestra mente a otro espacio, Señor, en este momento te pido que por obra extraordinaria de tu Espíritu, Señor, el enfoque sea en tu palabra, sea en escuchar tu voz, y esas voces y otras distracciones pierdan poder esta mañana, Señor, y podamos escuchar lo que quieres decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un high five al que está a tu lado, dile: qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti, dile: I'm so glad you're here. I'm so glad you're here. Amada iglesia, nosotros comenzamos una serie a principios de este año titulada Amando la Palabra. Y tomamos una decisión bien radical. Y si eres nuevo entre nosotros, no te sientas que esta decisión te impacta a ti. No te estamos pidiendo a ti que hagas esto, pero hemos retado a toda nuestra comunidad a que este año en nuestras experiencias vamos a traer nuestra Biblia versión papel. Y la razón por la que estamos haciendo eso es porque nosotros creemos que las distracciones a veces se cuelan. Tú quieres escuchar la voz de Dios y tienes la Biblia digital, y no es que sea mala, pero la tienes en el teléfono, y cuando abres el teléfono para escuchar la voz de Dios, ahí está la voz del diablo. O sea, alguien que te escribió, te envió un texto, un mensaje, te robó la concentración. Y este año, por una postura de que anhelamos que relacionarnos con la palabra de forma especial y personal, hemos decidido caminar con ella, traerla y hacerla parte de nuestras experiencias. Así que a mí me encantaría que aquellos que la tienen, que dijeron: ok, yo la tengo, la levanten conmigo bien en alto, ahí donde está, sin miedo alguno. Y aquel que no la tiene, no se sienta mal, ok, la vamos a tener en la pantalla, y la semana que viene quizás la traes, pero no la bajes un momento. Es que hay Biblias pesadas, veo que hay Biblias pesadas y algunos están haciendo ahí con... Pero dele, pastor, dele. Ok, diga conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar hoy, en la mañana de hoy? Amén. ¿Lo creen? Qué hermoso. Pues bueno, comenzamos con esta linda serie, y alguien se me acercó en el campus de Metro, un discípulo llamado Luis, y me contó una historia que tocó mi corazón. Y él me dice que cuando el Señor lo invitó a conocerlo, cuando él se convierte, muchos años atrás, él dice que él se sentía que la historia de su vida había sido tan lejana a lo que Dios anhelaba, que él se sentía tan indigno y tan roto. Él dice: yo quería una Biblia, yo quería leer la Biblia, yo quería conocer a Dios, pero él me dice: yo me sentía indigno de ir y comprar una Biblia. Yo sentía que yo no podía ni cargarla, porque yo con una Biblia. Pero él tenía el deseo, y él me cuenta que un día fue al servicarro de un restaurante, así me lo contó, así yo lo cuento, y él sale del servicarro y estaba pensando en ese deseo que tenía de una Biblia, y él dice que se estaciona así en la... El micrófono mío está lleno de fuego hoy, Señor, gracias por la evidencia. Él dice que se estacionó en el semáforo, o sea, se paró en el semáforo, y que cuando mira en su retrovisor, él ve en la parte de atrás de la calle como si fuera un bulto, como si fuera una cartera que se había quedado en el suelo. Y él dice: ¿qué es esto? Así que él da reversa, porque no tenía carro detrás de él, abre la puerta, y cuando abre la puerta, en el suelo él lee Santa Biblia, y se da cuenta que era una Biblia, y la tomó
Y desde ese entonces, él dice que Dios le regaló su primera Biblia. Y él me envió una foto de esa Biblia. Yo la puse en la carta. Todos los miércoles, algunos de ustedes vieron la foto de la Biblia de Luis en la carta. Pero lo que a mí me enseñó eso y lo que el Señor me mostró es que eso es lo que Él está haciendo con muchos de ustedes que quizás tienen un anhelo de conocer a Dios y de escuchar a Dios, pero que todavía no conocen su historia, y que Él está poniéndoles en sus manos una Biblia. De forma intencional, Él los está acercando a lo que Él quiere contarles y lo que Él quiere decirles. Así que yo oro que el Señor siga poniendo Biblias en tus manos. Y la semana que viene, cuando el pastor Joel se levante aquí y diga, levanta tu Biblia conmigo y di, lámpara es, tú digas, ok, aquí tengo la Biblia, Señor, y la traigas ahí y puedas tener la experiencia de lo que estamos viviendo en comunidad. Es una postura de corazón y te invito a vivirlo. Pero la realidad es que hasta que uno no sabe la historia de algo, uno no sabe cuán especial es. Incluso no podemos amar algo que desconocemos. Estamos diciendo que vamos a amar la palabra, pero es imposible amar algo que nosotros no conocemos. Esta camisa o este suéter es la segunda vez en mi vida que yo me lo pongo. Y yo lo sé porque lo tengo bien contadito. Y algunos me dicen, ¿y la primera vez la lavaste? Esa no es la pregunta, ni es de lo que estamos hablando. Es la segunda vez y yo sé que es la segunda y es especial porque tiene una pequeña gaviota hecha a mano por mi cuñada. En la fiesta de Navidad de la familia, mi cuñada me regala esta camisa porque ella sabe que el primer libro que yo leo adicional a la Biblia, mis padres me dieron la Biblia bien temprano y me enseñaron a relacionarme con ella, pero el primer libro de cuentos o la novela que me da mi mamá se llama Juan Salvador Gaviota, ¿okay? Un libro de una gaviota, un libro muy especial. Dios lo ha usado muchas veces para hablar a mi vida, porque Dios usa no solamente las canciones, lo más que Él usa y lo primero y lo más importante es la palabra. Y nada de ese libro de Juan Salvador Gaviota, no es que eso es sagrado, es que Dios usó cosas que estaban ahí para enseñarme desde pequeño. Usó mi mente, mi imaginación y me habló a través de esas palabras. Así yo lo veo. Y cuando en el 2021 nosotros tuvimos un tiempo de descanso y de sabática y comenzamos a mirarnos adentro y le hicimos preguntas al Señor, el Señor volvió a traerme claridad, no solo a través de su palabra primero, la oración, aquellos que me rodearon, sino porque cogí nuevamente el libro de la gaviotita y lo leí de principio al final y encontré otra vez dirección y claridad a mi vida, inspiración de Dios, ahí a través del libro. Así que cuando ella me regala esto, me está diciendo, nosotros te conocemos, te amamos, y por lo tanto ahora ustedes ven este suéter y si alguna otra vez en la vida lo ven, se van a preguntar, ¿ya lo lavó? Y lo próximo que se van a decir, ese es el suéter de la gaviota, porque para él es importante, porque ahora es especial porque conoces la historia. Nunca vas a poder amar la palabra si no la conoces. Y no te preocupes si no la amas. Algunos me han dicho, Jonathan, es que yo no leo. Y me lo han dicho con claridad, chicos, que yo para leer, a mí me gusta el worship. Amén. El Señor le está hablando a algunos que hacen pero yo no la leo, yo nunca he leído nada. Y esas son las excusas y las historias que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y yo les digo, no es que no lees, no, es posible que no leas, si eso es parte de tu vida, pero no es que no lees y por eso no la amas, es que no la conoces todavía. Pero tranquilo, les digo, tranquilo, tranquila, porque Dios quiere ponerte una Biblia, Dios va a dejarte una Biblia, Dios va a ser intencional este año con la palabra para que tú puedas conocerlo y puedas escucharlo. Así que algo se va a hacer especial en tu vida a medida que esta serie y que este año esto vaya progresando y tú vayas caminando en la escritura. Así que vamos a abrirla y aquellos que no la tienen la van a ver en pantalla. Vamos a ir. Es bien curioso. Este micrófono hoy quiere predicar más que yo. Vamos a abrirla. Vayan conmigo a Mateo.
Mateo 22:37. Mateo 22:37 son unas palabras que dice directamente nuestro Salvador Jesús, el creador del universo, que escuchamos la semana pasada, que dice que el universo fue creado por Él y para Él. En este caso, Él dice algo que quizás lo has escuchado antes, pero no necesariamente estás detenido en la última parte. Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Jesús dijo que debíamos amar a Dios con toda nuestra mente. Pero muchas veces cuando pensamos en la fe, escuchamos que tiene que ser ciega o vacía y sin querer la desconectamos del ejercicio de nuestro intelecto y de nuestra mente. Y pensamos que Dios, cuando se trata de fe, no necesita nuestra mente o que nuestra fe no es lógica. Sin embargo, es todo lo contrario. La cultura presenta la Biblia como algo anti-intelectual. ¿Ustedes han escuchado eso? Que los creyentes, los cristianos, realmente son personas que no son inteligentes. Y yo no sé, pues yo me siento inteligente. ¿Tú te sientes inteligente? Algunos dicen, no me atrevo a decir. Las personas en la cultura hablan de que aquel que pone su fe en la palabra de Dios es alguien que no es inteligente, porque la Biblia es para gente que es bien poco educada. Porque si fueran educados, no creerían lo que ahí está escrito. Presentan la Biblia como algo anti-intelectual. Muchachos, si quieren pueden bajarme un poquito quizás el micrófono a mí, porque yo acá arriba tengo un poquito de feedback. Quizás eso. Anti-intelectual, gracias. Muy bien. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que nuestra Biblia es algo anti-intelectual, que nuestra fe requiere que seamos ciegos? Déjenme comenzar leyendo un escrito que hace John Stott. Él es un autor, predicador, teólogo, pensador de Inglaterra. Él muere en el 2018 realmente. Él escribe algo, él impactó mucho a la iglesia en Inglaterra, y él escribe algo que me parece perfecto para comenzar. Dice: recuerda que Dios es un Dios racional, que nos ha creado a su propia imagen. Dios nos invita y espera que exploremos su doble revelación en la naturaleza y en la escritura con las mentes que Él nos ha dado, y que sigamos desarrollando una mente cristiana para aplicar su maravillosa verdad revelada a cada aspecto del mundo moderno y posmoderno. Y este autor rechazaba dos extremos, que yo creo que yo los rechazo también. Número uno, una fe emocional sin pensamiento. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de ese tipo de fe? Una fe emocional sin pensamiento es la fe que ha marcado a muchas personas. Es la razón por la que muchas personas no creen. Es porque vieron una fe que era basada en emociones, sin intelecto, sin razonamiento. Y nosotros rechazamos ese tipo de fe. Yo rechazo ese tipo de fe porque no debe ser así. No es la que modela y nos pide la escritura, la historia. La segunda, él rechazaba un cristianismo intelectual sin amor ni devoción. ¿Cuántos de ustedes han visto a alguien que conoce de toda la escritura pero no anda amorosamente? ¿Lo han visto? Se la sabe completita, pero cuando te acercas a la persona no tiene aroma, no percibes a Jesús. Se la sabe de rabo a cabo. Cristianismo intelectual, pero sin amor ni devoción. Esos dos extremos no son correctos y no son los que presenta la escritura. Nosotros vivimos en una cultura que hoy más que nunca exalta la emoción, pero descuida la razón. Estamos acelerados. Ahora con chat, yo le digo chatty. ¿Cómo tú le llamas?
¿Ya tienes nombre? Cada uno le pone un nombre, ¿verdad? Y todos nosotros hemos tenido la oportunidad de explorar para qué nos sirve, cómo podemos utilizarlo a nuestro beneficio, para ayudar a hacer algo que hacemos. Y yo creo que más que nunca vamos a tener que desarrollar una ética y un corazón hacia cómo nosotros vamos a manejar las tecnologías que tenemos frente a nosotros. Siempre ha sido así. Cada vez que hay una nueva tecnología tenemos que pensar, ok, ¿cómo honramos a Dios con esta tecnología? ¿Cómo la usamos bien? La tecnología en sí misma es amoral, no es ni buena ni mala, es como uno la use, amén. Esa es la verdad, pero ¿cómo tú le llamas? Chati. Hay algunos que aman a chat más que la palabra. Eso no estaba aquí escrito, se los prometo. Eso acaba de llegar del corazón. Hay algunos de ustedes que se han relacionado más con chat en lo poco que lleva de existencia que toda su vida como creyente con la escritura. Pero el Señor quiere que tú conozcas su historia para que puedas amarla. Y tenemos que comenzar desmontando confusiones culturales sobre verdad, tolerancia y religión. Y esto no es el único mensaje. Durante todo este proceso nosotros vamos a crecer tanto, pero yo quiero comenzar con esta afirmación que es popular hoy en nuestra cultura, que dice que cada persona es libre de creer lo que quiere acerca de Dios. Y eso es cierto. Una mirada inicial a esta expresión es cierta porque nosotros tenemos lo que se conoce como libertad religiosa, la libertad de conciencia. Nadie puede obligar a nadie a creer en algo. Nadie me puede obligar a mí a creer en otro Dios que el que yo creo. Nosotros no podemos obligar a nadie, imponerle esto es lo que tú tienes que creer. Eso es libertad de expresión, eso es libertad de religión y de conciencia, y eso está bien. Pero en la cultura en la que vivimos eso se ha llevado mucho más lejos y comienzan hablando de eso para luego decir algo que suena chévere pero es una total mentira. Y lo que dice nuestra cultura es que no solo que tú puedes, nadie te puede obligar a creer en algo específico, sino que te dicen, y aquí viene la mayor confusión, tú tienes que crear tu propia verdad. Y hay anuncios que hablan sobre eso. Crea tu verdad, busca tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Lo que a ti te funcione, esa es tu verdad. ¿Sabes dónde se habla? Eso es. Wow, pues tu micrófono que no puedo mover. Lo voy a dejar aquí. Ya entendí, yo decía ahorita, ¿y ese sonido? Pues este está malo, muchachos. Este después lo vamos a... Yo creo que es la batería que da vueltas ahí adentro. Ok, volviendo al mensaje y olvidándose de lo que le está pasando al micrófono. Donde yo he visto mucho este asunto de crear tu verdad es en las relaciones, en el matrimonio. Tú tienes que crear tu propia verdad, qué es lo que le funciona a ustedes, lo que le funciona a ustedes. Sin embargo, cada vez más hay más divorcio, cada vez más hay más confusión, cada vez más tenemos una cultura confundida. Por eso nosotros hicimos la conferencia de matrimonios que vamos a presentar como nunca antes. Hemos hecho una conferencia que va a hablar literalmente de los adultos solteros. Incluso nos ha sorprendido el número de adultos solteros que se han registrado para la conferencia de matrimonio, porque quieren prepararse, porque tienen preguntas, y nosotros vamos a hablar acerca de la verdad del matrimonio desde la perspectiva del diseño de Dios, de cómo Dios creó el matrimonio para que funcionara. Y en lugar de decir, tú crea tu propia verdad, vamos a buscar cuál es la verdad de Dios sobre el matrimonio, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuál es la verdad de Dios sobre el adulto soltero? ¿Cuál es la verdad de Dios sobre cómo nos preparamos para este tipo de relación? Pero hoy te dicen, tú sabes, busca tu verdad, crea tu propia verdad. Lo interesante es que la verdad no nace de nuestros deseos, emociones o convicciones personales. La verdad existe antes de que nosotros lleguemos a ella. La verdad no se crea. La verdad es que tú eres increíble.
Esa es la verdad. Un aplauso, por favor, a este equipo increíble. Wow, gracias. Ustedes vieron eso, esta gente vio un problema y dijo, la verdad que eso es un problema. La verdad no nace de nuestros deseos, o sea, la verdad no se crea, se encuentra, se descubre. Por eso la Escritura dice que vas a conocer, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará. No es vas a crear tu verdad, vas a inventar tu verdad. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos y si la verdad pudiera crearse, entonces cambiaría cada vez que cambiarían nuestras opiniones y la realidad misma se volvería inestable. Por eso hay vidas y muchas personas que tienen una realidad de vida inestable porque se creyeron la mentira de que podían crear su propia verdad y de esa forma encontrar felicidad, porque después de todo, cuando tú creas tu propia verdad, pues vas a estar feliz. Hay gente que ha creado 1000 verdades y siguen 1000 veces infelices. Amén. Porque la verdad no se crea, se encuentra. Y es lindo que a través de esta serie Dios nos va a demostrar una vez más que esto es importante cuando hablamos de la fe, porque Dios no se revela como una idea que cada persona adapta a su gusto, sino como una realidad que se da a conocer y nos invita a responder. Y hoy no estamos haciendo un discurso sobre filosófico sobre qué es la verdad, aunque la filosofía puede ser estudiada y es una gran herramienta. El corazón más sencillo de hablar sobre lo que es verdad, yo le voy a presentar la verdad con una campaña de una bebida que todos conocemos, y no voy a decir el nombre porque anuncio no pagado, pero la campaña de esa bebida dice las cosas como son. Si tú te preguntas ¿qué es la verdad es las cosas como son, no como yo quisiera que fueran, no como aquel piensa que son las cosas como son. Y nosotros tenemos que aprender a hablar las cosas como son, con claridad, porque Dios no es un Dios anti-intelecto. Él nos dio razón y nos dio lógica y nos dijo que lo amáramos con nuestra mente. Y hay algunas cosas que nosotros tenemos que mirar, como por ejemplo la frase que dice que todas las religiones son lo mismo y que todas llevan al mismo lugar. Esto lo he escuchado tanto específicamente en la generación más joven, porque de algún tiempo para acá, no sé cómo, alguien empezó a decir que todas las religiones llevan al mismo lugar, o sea que simplemente Dios se reveló allá y de una forma y le llaman de una forma y allá le llaman de otra, pero que todo es un mismo Dios, que son diferentes nombres que el ser humano escogió para relacionarse con él, y que todas las religiones al final, y yo lo he escuchado, yo estaba corriendo con alguien en la soga esta semana y me dijo, no, si al final cuando nos muramos, entonces, no importa lo que tú creíste y en qué religión, todos vamos a encontrarnos con el mismo Dios. No importa si tú fuiste, todas las religiones, me dijo, todas las religiones es el mismo Dios. Y yo dije, qué interesante. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y es curioso, esto me llevó a pensar un poco, a sentarme un poco y aquí les voy a presentar un escrito de él escribe para el New York Times, él no es creyente, ¿ok? Pero miren lo que, él no piensa ni cree lo que nosotros creemos, pero escribió esto: las diferencias entre las religiones valen la pena ser debatidas. La teología, y teología es lo que tú piensas acerca de Dios, ¿ok? La teología tiene consecuencias. Moldea vidas, familias, naciones, culturas, guerras. Puede cambiar a las personas, salvarlas de sí mismas y a veces distorsionarlas o incluso destruirlas. A mí me parece que aunque él no cree lo que creemos, él está claro en una cosa: es necesario mirar con claridad estas afirmaciones que hacemos y que pensamos de que todo nos lleva al mismo lugar. A mí me encantaría que ustedes fueran con su Biblia conmigo o miraran Juan 14:6 para escuchar las palabras del creador del universo. Yo sé que tenemos algo culturalmente popular hoy que dice que todo lleva al mismo lugar, pero vamos a ver lo que dice el creador del universo, el que la semana pasada leímos y entendimos que era el creador del universo, ¿ok?
Juan 14:6. Son palabras de Jesús. Él dijo, yo soy el camino. ¿Qué dice ahí? Dilo fuerte conmigo. ¿Qué dice? La verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie, por si acaso, no se quedó ahí. Dice, nadie llega al Padre sino por mí. Incluso si tú quieres después leer un poco más sobre cómo Él habla de la unidad que existe entre Él, como Jesús, como Hijo, el Padre. Nosotros creemos en un Dios trino, un Dios que es tres en uno. Y Él dice, continúa ahí en el verso 7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Y está hablando, le está diciendo a ellos, ustedes me han visto a mí. Y por ahí sigue, dice, han visto al Padre. Lo que yo hago no lo hago por mi cuenta, lo hago porque estoy en el Padre, somos uno. Lo que les cuento, lo que les hablo, lo he recibido del Padre. Es hermoso entender cómo Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Nuestra cultura dice, no, todos son el mismo camino. Y Jesús dice, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero yo sé que no es popular decir eso. Yo sé que lo más popular es decir, no, sí, todos llevan al mismo lugar. Muchas veces nosotros tenemos un falso sentido de tolerancia porque pensamos que estamos amando a las personas cuando no los confrontamos con algo que nosotros sabemos que es falso. Y yo creo que lo que pasa es que muchas veces nos falta valor para decir con respeto lo que necesitaba ser dicho. A veces a mí me gusta cuando alguien de manera correcta usa la frase, se tenía que decir y se dijo. Nosotros tenemos que crecer en el entendimiento de que confrontar a alguien con amor es verdaderamente lo más cristiano que nosotros pudiéramos hacer. Jesús todo el tiempo estuvo confrontando los pensamientos de su momento cultural. Y confrontaba y decía, ustedes han escuchado esto, mas yo les digo esto. Cómo tú confrontas es importante. Nadie tiene derecho de confrontar a la gente mal en el nombre de que estás diciendo una verdad. Como es una verdad, te voy a destruir diciéndotela. Porque yo tengo la verdad. No, como decimos las cosas importa. Como hablamos sobre la verdad importa. Pero no nos engañemos creyendo la mentira de que lo más amoroso que podemos hacer es quedarnos callados. No, lo más amoroso, cuando yo veo a mi hijo haciendo algo que le va a traer muchos problemas, es yo con mucho amor sentarme y decirle, papito, lo que estás haciendo no te ayuda. Lo que estás haciendo va a destruir esta parte de ti. Mamita, con amor. El amor confronta. Mira que está a tu lado, el amor confronta. Miren lo que escribió Stephen Prótero. Él sí es creyente, es un autor, es profesor en la Universidad de Boston. Él dice lo siguiente: nadie argumenta que distintos sistemas económicos o regímenes políticos sean lo mismo. O sea, nadie está hablando en la cultura de que el capitalismo, el socialismo, todo es lo mismo. No, nadie está diciendo eso. Pero de alguna forma, sin embargo, los académicos continúan afirmando que rivales religiosos como el hinduismo, el islam, el judaísmo, el cristianismo son, por algún milagro de la imaginación, esencialmente lo mismo. Y esa visión está resonando con la cultura popular y tenemos muchas personas diciendo, tranquilo, tú le llamas Dios y aquel le llama Alá, pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo y no puede ser lo mismo porque las mismas creencias establecen sus diferencias. Déjenme mostrarle esta tabla. Esta tabla es muy sencilla. Cómo 4 grandes religiones difieren en sus creencias fundamentales. Vamos a empezar por ahí, sencillo. Budismo dice literalmente que no hay Dios, ¿ok? Yo no sé si tú lo sabías, pero para ellos no hay Dios. El hinduismo no tiene un Dios, tiene miles de dioses. Para el cristianismo hay un solo Dios, trino en naturaleza, y es un Dios personal que se relacionó contigo y se puede relacionar contigo. Y el judaísmo establece que hay un solo Dios, Dios personal, ¿ok? Así que en esencia las 4 más grandes difieren claramente en el punto más importante sobre
Dios. O sea, si tú dices que todos los caminos llevan, pues bueno, ¿cuál será y quién te espera al final del camino? O sea, si fuera como un monte y todos lo estamos subiendo, lo que tú crees importa. ¿Quién te recibe? ¿Miles de dioses? ¿Un Dios? ¿Ningún Dios? Es cierto que las religiones más grandes comparten semejanzas y enseñanzas similares sobre ética, sobre conducta ética, sobre ciertas cosas morales. Sí compartimos en esos aspectos iniciales ciertas semejanzas. Pero mientras más tú comienzas a conocer y a investigar, empiezan a haber grandes separaciones entre lo que es Dios, la realidad, el pecado, la salvación, el cielo y el infierno, y las diferencias importan. Si yo les dijera a ustedes que tenemos aquí frente a ustedes dos envases de un polvo blanco y uno de ellos es sal, ¿ok? Y el otro es cianuro. Cianuro es veneno, el que usan en las películas, que te dan una pastillita y si tú te la tomas, te fuiste. A simple vista parecen lo mismo, pero ahora que tú sabes que uno es sal y uno es cianuro, tú no quieres cianuro, tú quieres sal, porque tú no quieres la muerte, ¿ok? Y cuando se trata de lo que enseñan las religiones, la diferencia es importante, porque el destino eterno de nuestras vidas está en juego y no todas son iguales. Entonces podemos escuchar que no podemos obligar a nadie a creer lo mismo, pero lo que no podemos afirmar es esa idea de que cada cual puede crear su propia verdad, porque la verdad no puede ser creada, la verdad existe y nosotros podemos conocerla, las cosas como son. Juan 14:16, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús, y nadie llega al Padre sino por mí. Así que, si no lo sabías, el cristianismo hace afirmaciones radicales, categóricas sobre lo que es verdad, lo que es falso, sobre lo que nos salva y nos condena, y exige que nosotros naveguemos nuestra realidad de vida a base de esa verdad inmutable, una verdad que no cambia. Esa es la palabra inmutable, algo que no cambia. Y eso es una expectativa grande sobre ti y sobre mí, y por eso el cristianismo no exige fe ciega, fe sin razonamiento. Porque así como he escuchado la idea de que todas las religiones son lo mismo, sigo escuchando entre algunos que se llaman creyentes la idea de que no, si es que la fe, tú no vas a entender nada. Eso es ciego, es como un salto en el vacío, es como estar en el Titanic, es estirar las manos, es I'm flying, olvídate. No tienes que dar razón sobre eso porque la fe es fe. Entonces presentamos la fe desconectada de la razón, y es lo más peligroso que nosotros podemos hacer cuando Jesús dijo que amáramos a Dios con nuestro corazón, con nuestro ser y con nuestra mente. No podemos tener un Cristo que nos pide que lo amemos con la mente e ir por ahí diciéndole a las personas que nuestra fe no requiere razón, no requiere lógica. Ustedes se van a dar cuenta durante las próximas semanas cuán lógica realmente es nuestra fe. Es una fe inteligente, tiene una base, sí exige que razonemos y pensemos sobre ella. Y si la semana pasada escuchamos en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil para enseñar, ¿se acuerdan? Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir o reprender. Si toda ella es útil, yo dije, ¿cómo presentamos que Dios no se opone a que nosotros busquemos evidencia, que nosotros basemos nuestra fe también en una lógica sólida? Y me di cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios no se opone. Y voy a traer 3 testigos para mostrárselos a ustedes, ¿ok? Primero vamos a ir a Éxodo 4, capítulo 4, versos 4 y 5. Esto se encuentra a la izquierda de tu Biblia, casi al principio. Algunos llegaron rápido y se sienten, wow, ya estoy hecho todo un profesional. Señor, qué rápido llegué. ¿Viste eso, Padre? Estoy amando la palabra. Eso no.
La rapidez con la que llegues no significa que estás amando la palabra. Ten cuidado. Estás equivocado. Puede ser que alguien ni la tenga y la ama. Capítulo 4. Miren, vamos a leer un momento en el que es bien raro lo que vamos a leer en el Antiguo Testamento, pero viene después de que Moisés, que Dios lo invita y le dice, mira, tú vas a ser el libertador del pueblo, tú vas a salvar el pueblo, tú tienes que ir y decirles que los vas a sacar. Y él está todo el tiempo peleando con Dios diciendo, Señor, pero ¿cómo me van a creer? Pero ¿quién soy yo? ¿Pero qué van a creer de mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en la historia, no lo vamos a leer todo, pero te vas a dar cuenta que en su gracia Dios permite que el ministerio de Moisés esté acompañado por unos, y cuando digo ministerio, la obra que Dios lo llamó a hacer y lo que él decía fuera respaldada por unas evidencias. Y en este caso, hasta el que no sabe de Moisés sabe que él tenía una vara. ¿Alguna vez has escuchado la vara de Moisés? La vara con la que él dividió el mar rojo. Si no lo sabía, mira, aprendiste, wow, Moisés tenía una vara. ¿Y por qué eso es importante? Te voy a decir por qué es importante. Porque Dios usó esa vara como parte de la evidencia para que los israelitas creyeran que él lo llamó. Miren, verso 4 dice, pero el Señor mandó a que él la agarrara por la cola. O sea, cuando él tiró la vara, se convirtió en una serpiente. Y el Señor lo manda ahora a que la agarrara por la cola. Y en cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Verso 5. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Le dijo, esto es para que crean. Dios sabía que iban a necesitar cierta evidencia y no se opone a la evidencia. En Éxodo 14, un par de capítulos más adelante, si quieres buscar el verso 31, Éxodo 14 dice, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor, creyeron en Él y en su siervo Moisés. Yo decía, Señor, qué bueno sería si cada vez que uno predica tú le permitieras hacer algo como eso, como tirarle el micrófono. O que de momento el micrófono sonara y tú dijeras, deja de sonar, y ya no sonara. Más o menos ese milagro pasó, pero de una forma distinta. Y yo quiero decirle a ustedes que yo creo que el Señor en su gracia siempre ha querido que nuestra fe no sea basada en nada. Siempre Él ha enviado una muestra, siempre Él ha hecho algo que se ha dejado ver para que tú puedas creer con claridad. Yo sí tengo la experiencia de estar predicando a 300 jóvenes en un retiro. Y ahorita nos reíamos un montón con eso porque me lo recordó el Señor en medio del mensaje. Yo no tenía ni anotado, pero en ese retiro yo llegué con unos guantes puestos y yo tenía que predicar sobre el tema vamos a recobrar la autoridad. Y recuerdo que entramos ahí, vamos a recobrar la autoridad. Y estábamos hablando de que la palabra de Dios tenía autoridad sobre nuestras vidas y todo. Y estamos predicando a 300 jóvenes debajo de una carpa. No tenía paredes, era abierta. Y de momento entra un caculo gigante, hecho con dos, como un abejorro de esos, el grande, el negro, y empieza a volar por encima de los muchachos. Y los muchachos, ¡ah! O sea, yo predicando sobre la autoridad y el caculo quitándome la autoridad en cada momento que yo predicaba. Y dale que entra por acá y yo recuerdo que yo estoy viendo eso y yo estoy molesto literal con el caculo, molesto. Y en ese momento, que no me pasa siempre, en ese momento fue como si Dios me diera la dirección de hacer lo que yo hice. Y yo dije frente a todos ellos, y Cristina, mi esposa que estaba aquí en el primer servicio, es testigo de esto. Ustedes se lo pueden preguntar a ella y a la gente que estuvo allí, que estoy seguro que hasta el día de hoy le sirven al Señor. Porque en ese momento yo dije, en ese mismo momento yo dije, para que ustedes crean que lo que estoy diciendo es verdad. Y en ese momento el cálculo estaba pasando por el centro. Dije, en el nombre de Jesús. Y ese cálculo hizo así y cayó al suelo en medio del campamento. Y todo el mundo, ¡wow! O sea,
O sea, la gente empezó a llorar, los muchachos empezaron a pasar al frente, pero solo llorando, arrepintiéndose. Yo no tuve que predicar, yo dejé el micrófono y dije, olvídate de eso, vamos a orar. Ya aquí no tenemos que hablar de la autoridad del Señor, es evidente que está. Y hoy aquí quizás no hay un caculo. Esa no es la evidencia de hoy. Pero yo vi evidencia esta mañana en el primer servicio cuando vidas fueron transformadas, invitadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y las vi llorar aquí también. Y el Señor no se opone a la evidencia y no siempre trabaja así. Y no siempre sana, pero ha sanado. Entonces vamos al Nuevo Testamento y nos damos cuenta de que cuando Juan el Bautista tiene dudas y le pregunta a Jesús, hey, ¿tú eres el que iba a venir o estamos esperando a alguien? Jesús no se molesta, le dice, no preguntes, no busques evidencia. No, Jesús le da evidencia. Como la que yo estoy proponiendo que tenemos todos los domingos entre nosotros. Mateo 11, verso 2 al 5. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Jesús respondió, vayan y cuéntenle a Juan lo que están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Jesús le dijo, llévenle esta evidencia, él la va a entender porque él la estaba esperando, porque él conocía las escrituras. Y esa fue la evidencia que le envía a Juan. Él no se molestó con él porque preguntó, porque indagó, porque buscó. Finalmente, en el Nuevo Testamento, Pablo, desde el Antiguo hasta el Nuevo, Pablo, hablando de nuestra fe, establece que nuestra fe es vana si un hecho histórico no hubiera ocurrido. Pablo, sin temor alguno, pone la resurrección de Cristo como el hecho histórico verificable, claro, estudiable, al que todos nosotros podemos volver para decir, nosotros tenemos fe en Cristo porque Él es el único que dijo que iba a morir y que después del tercer día iba a resucitar, y después de mucho estudio lo hizo. Nosotros sabemos que lo hizo después de mucha observación, de que lo miraron de arriba, hubo testigos oculares. Él dice, y si Cristo, 1 Corintios, no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En otra palabra, pero como Él resucitó, nosotros podemos estar seguros que nosotros también vamos a resucitar. Pablo afirma que el cristianismo es histórico y verificable y que no se separa del hecho. ¿Sabes que hace más de 2000 años hay personas que han estudiado, han vuelto a ver la resurrección, y por 2000 años todavía, aún aquellos escépticos que van a estudiarla para ver si pueden demostrar que verdaderamente no resucitó, ¿sabes lo que pasa? Regresan diciendo, nos dimos cuenta que verdaderamente Él resucitó. Por más de 2000 años nuestra fe no es ciega, es verificable, es razonable, pero también exige fe, no lógica, en momentos cuando nosotros no entendemos todavía por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Entonces, es lógica, pero exige fe para tú saber, ok, no entiendo lo que estoy viviendo, no sé lo que estoy pasando, es real. ¿Por qué? No tengo la respuesta todavía. Pero miramos atrás y vemos que Dios ha sido bueno antes. Y como ha sido bueno antes, sabemos que Él va a ser bueno después. Y se requiere fe en ese sentido, en el carácter de la bondad de Dios para nuestra vida. Dice Hebreo, esto es para ustedes, no lo leímos en el servicio anterior,
Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza en lo que no vemos. Tú no puedes tener confianza en algo que no conoces. No puedes tener certeza en algo que desconoces. Cuando tengas certeza de quién es Cristo, de cuál es su historia, de cuánto te ama, entonces tú puedes tener fe. Porque la fe actúa sobre el conocimiento, no es sustituto del conocimiento. Tú tienes conocimiento y la fe actúa sobre el conocimiento, pero no lo sustituye. Y quizás hoy tú llegaste a este lugar y estás escuchando sobre la verdad. Y que Él dijo que era la verdad. Y es tan siquiera la entrada al conocimiento de cuál es esa verdad. Es tanto lo que hay para ti. Pero la historia más importante que debes conocer es que mientras todas las demás religiones presentan que el ser humano tiene que alcanzar a Dios y que el ser humano tiene que llegar a Dios, la nuestra es la única que habla de un Dios que dijo: eso es imposible para ellos, yo voy a buscarlos a ellos, yo voy a acercarme a ellos, yo voy a rescatar al ser humano. Es la diferencia más grande entre nuestra fe y todas las demás, que Cristo se hizo carne y siendo Dios no tomó eso como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente y se hizo hombre y vivió una vida sin pecado para morir en una cruz y reconciliarte a ti con Dios, para perdonar a mí, perdonarme a mí, perdonarte a ti, para reconciliarnos con el Dios creador que nos ama. Y la historia es tan linda que a pesar de tus pecados, a pesar de tu historia, a pesar de tus caídas, Él dijo: tú vales este esfuerzo, tú vales la sangre de mi hijo, tú vales este rescate. Quiero que estés conmigo a la mesa por amor, porque te creó por amor, se entregó por amor y quiere transformar tu vida hoy por amor. Así que al final, este mensaje comienza con que hasta que tú no entiendas eso, esa gracia y ese perdón que Él quiere darte, no vas a tener deseo ni tan siquiera de conocer la historia. Pero Él se entregó completo para que tú pudieras conocer lo que es el amor del Padre perfecto y el Padre bueno. Para que no te quedaras fuera de una relación con Él. Él vino a rescatarte. Y hoy Él te está invitando a conocer su historia. ¿Qué tal si te pones de pie ahí donde estás conmigo? Me encantaría hacer una oración. Señor, tu espíritu es el que hace la obra en el corazón del ser humano. Y yo sé que tu palabra no retorna atrás vacía, y realmente no sé cómo le has hablado a cada uno de los que está en este horario. Pero yo sé, Señor, que la historia más linda que nosotros podemos contar en el universo es la historia del Dios que viene y nos busca y perdona nuestros pecados y sana nuestras heridas y restaura nuestro corazón. Y que de eso depende el que podamos conocerlo y conocer la verdad. Y si hoy alguien necesitaba escuchar este mensaje para responder a Él afirmativamente, Señor, yo te pido que lo pueda hacer. Como iglesia nosotros hacemos todo esto para que esa realidad pase en la vida de una persona. Pero que no sea ciego, sino que sea, Señor, porque verdaderamente está escuchando tu voz. Es tu Espíritu Santo el que está tocando su corazón. Mientras cantamos esta canción, Señor, si hay alguien en el que tú quieres obrar de manera especial, como tú solo sabes hacerlo, yo te pido que tú no
nos visites, Señor, con una evidencia clara, Señor, de que realmente eres tú el que puedes transformar el corazón del ser humano. ¿Qué tal si cantamos al Señor ahí? Y si ese eres tú y tú necesitas esta oración, yo te aseguro que el Dios que te creó está aquí para cubrirte, para perdonarte y para que puedas conocerlo. Y te invito a dar ese paso en el nombre del Señor. Dice así: no tiene fin. Hey. Ahí está. Vamos. Dios me lleva a arrepentirme a tu corazón, tu corazón, Tu gracia, dilo ahí conmigo. tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin y tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme a tu corazón, Tu corazón te anhelo, Dios. Todo se lo entrego a Él. Para siempre en Él confío, a su lado viviré. Posible que alguien necesite hacer esto esta tarde. Solo a Cristo yo me rindo, Cántalo ahí. todo se lo entrego a Él. Para siempre en Él confío, a su lado viviré. Habrá alguien que dice: hoy yo necesito correr a esa gracia. Hoy yo necesito que ese perdón me cubra y yo quiero conocer esa verdad y no la verdad que ha dirigido mi vida. Reconozco que seguí otras verdades. Reconozco que creé mi propia verdad, lo que pensaba que me iba a llevar. Pero hoy quiero rendirme a esa gracia. Yo creo que el mismo Espíritu Santo que obró esta mañana quiere obrar esta tarde. Pero a la misma vez creo que el enemigo quiere que tú te mantengas atado a una mentira. Una mentira que dice que has fallado demasiadas veces. Una mentira que dice que como Dios no lo ha hecho antes, no lo puede hacer. Pero el Espíritu del Señor quiere hacer algo nuevo y su verdad va por encima de las mentiras del enemigo sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu situación. Hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida y tú dices: no sé, pero yo creo que alguien hoy quiere rendirse a Cristo. Y si ese eres tú, ahí donde tú estás, iglesia, ora conmigo. Si ese eres tú, ahí donde tú estás, esta es la oportunidad. Es tu antes y tu después, pero no puedes ser ciego. He pasado en la historia de amor de que Dios te ha estado buscando, que Dios te ha estado hablando, Él ha estado tocando tu vida y tú has visto que realmente Él es real. Y lo único que tienes que hacer es rendir tu corazón. Y si el Espíritu Santo lo está poniendo ahí donde tú estás, sal de donde te encuentras. Te voy a invitar que salgas de ahí y que vengas aquí, porque queremos orar contigo. Queremos orar por ti. Esta es tu oportunidad para responder al Señor. Dice así: tú. Qué hermoso. Habrá alguien más que dice: yo. Triunfa sobre el juicio,
Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Solo a Cristo yo me rindo, todo se lo entrego a Él, para siempre en Él confío, a su lado viviré. Tu gracia triunfa sobre el juicio.